Yo invito a todos mis hermanos evangélicos que aún el día de hoy sostienen que los 10 mandamientos, que la ley fue abolida por Cristo, yo los invito a que regresen, a que hagan un alto en su camino. No importa que si por años han enseñado que los 10 mandamientos ya no los tenemos que guardar. Que tengan la humildad de reconocerlo ante sus congregantes y digamos humildemente, ciertamente me equivoqué. Yo no estaba guardando los mandamientos de Dios. Porque dice que si nosotros transgredimos un solo mandamiento de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, que es preexistente al hombre, puesto que la rebelión para obedecer los 10 mandamientos surgió desde el cielo, en la rebelión de Satanás en el cielo. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que los mandamientos de la ley de Dios son para los judíos? No nos vayamos nosotros tras el camino de Coré, la rebelión de Coré. Esa es la rebelión de Coré, estar en contra de los mandamientos, porque cuando él no quiso obedecer a Moisés, lo que le estaba diciendo estaba rebelándose contra el mismo Dios. Y dice, y se los abrió la tierra y se los tragó vivos a él y todas sus cosas. Y sigue diciendo el 16, por tanto, dice, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, dice, vendré a ti pronto y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. Combatiré contra ellos. Dice que esto no se refiere cuando el Señor regrese, dice que sino que Él va a juzgar, está juzgando de hecho a las iglesias por su palabra. ¿Cómo puede ahorita ser una iglesia juzgada por su palabra? Sencillamente cuando la iglesia es confrontada con la verdad. Y cuando es confrontada con la verdad y se hace evidente las cosas que ha creído de la palabra, ya sea por ignorancia o ya sea por los errores conducidos por malos líderes, pero de todas maneras está en un error. Entonces dice, eso quiere decir que se tiene que arrepentir y humildemente reconocer que ha estado equivocado, como es esa doctrina del reemplazo que niega que va a haber un milenio, que niega que va a haber tribulación, que niega que la iglesia no va a estar en la tribulación. Si la iglesia tiene que ser probada a ver cómo está su fe. Entonces, vuelve en el 17, dice, y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando dice el que tenga oído, oiga. ¿Que acaso no tienen todos oídos? Bueno, hay gente que nace sin oídos, hay gente que nace sin ojos, pero son casos excepcionales. El que tenga oídos, oiga, dice. Y para oír, dice, oye Israel, oye atentamente. Oye, ¿por qué tengo que escuchar atentamente? Porque solamente el que escucha atentamente, el que ve atentamente a la palabra de Dios, no se va a olvidar cómo era, dice, sino que ve su rostro en la palabra, ve su pecado y se corrige. Pero el que no quiere obedecer, se ve en el espejo, ve sus manchas que tiene, se da la vuelta, no se limpia y luego se le olvida y sigue igual. La palabra es la que nos hace ver en qué camino estamos. Escucha atentamente para que veas
El escuchar tiene relación con el oído. Si tú quieres ver tu error, ¿cuál es tu posición como iglesia? ¿Por qué camino vas? Si tú quieres saber si vas por el camino de Caín, por las enseñanzas de Balaam y la rebelión de Coré, pues dice, mira atentamente a la ley de Dios y pregunta cuál es el camino correcto y síguelo. Es tiempo de volver a las sendas antiguas, es tiempo de volver a los rudimentos, es tiempo de reflexionar, porque la iglesia está, la mayoría de las iglesias están, no quiero decirlo, pero están lejos de la obediencia. A mí misma me ha costado trabajo hacer cambios aquí en la congregación. Yo estaba aferrada a que el domingo era el día correcto para adorar a Dios. Estaba muy equivocada, porque yo decía que era lo mismo. No, mis hermanos, Dios hizo los días diferentes, hizo todo diferente y Él dejó claramente 6 días vas a trabajar y el 7º día lo vas a consagrar para mí. El 7º día vas a comer de mí, porque dice, yo soy el maná que cayó del cielo. Dice que Dios nos da un alimento natural, pero el maná escondido es la palabra que Dios tiene para los que diligentemente lo buscan. Dice que el Señor es gloria de Dios. La gloria de Dios es esconder un asunto, pero gloria de los reyes es descubrir el asunto. Dios tiene muchas cosas para revelarnos, muchas cosas. Mismo Jesús les dijo, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no se las puedo decir ahorita, porque no lo soportaría. Pero se las voy a revelar después, porque Dios lo tiene oculto, no para que se quede oculto ahí, porque Él no necesita tener nada oculto, pues Él conoce todo, conoce del alfa al omega, conoce la película antes de que empiece, ya conoce la terminación. ¿Por qué entonces a nosotros nos dejó que busquemos? Dice, si nosotros oímos atentamente y nosotros vencemos el mundo, tenemos que vencer esa mundanalidad que se está viviendo en las iglesias, tenemos que salir de ahí, tenemos que ir en contra de todas esas doctrinas, de toda esa enseñanza, dice, porque solamente así vamos a ser vencedores, vamos a oír y vamos a vencer, y dice que entonces Él nos dará el maná escondido, nos revelará sus tesoros, porque nosotros necesitamos tener revelación en estos tiempos cruciales. Necesitamos tener esa revelación. Y dice que también nos va a dar una piedrecita escrita, una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.